Y hay que seguir hablando de cierres porque ya está conectado el profesor Armando Espinosa de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos AMIA, ya que le están pidiendo a los docentes no ir a trabajar el día de hoy. ¿Y eso por qué? ¿Qué se celebra hoy? Profesor Armando Espinosa, buenos días. Saludos, ¿cómo está, profesor Cabrera? Un Bien, bien. honor saludarle, Flor, y todo en cabina. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, no tan tranquilo, profesor. ¿Hay algún Siempre, evento de celebración hoy para no dar clases? ¿Qué está pasando? Que siempre no nos estamos hemos enterado. tranquilos. Estamos celebrando, profesor Cabrera, los 3 años de inacción del gobierno del presidente Cortizo y lamentablemente estamos celebrando que la estrella de la educación, después de 3 años de promesa de campaña, no ha podido brillar. Esa es la mala celebración que tenemos hoy. Como docentes, estamos preocupados por esa situación y yo creo que es oportuno seguir haciendo los reclamos para que la clase política, no solo el presidente, la clase política tenga esa voluntad de poder invertir en la educación, y no solo en la educación, en la salud, en la seguridad, y poder darle al pueblo lo que se merece. Es lo que los reclamos que hacemos como sectores populares del país, distinguido profesor Cabrera. Profesor, pudiendo, fíjese que yo pudiera estar de acuerdo con el argumento que usted acaba de dar. Lo que no entiendo, profesor Armando Espinosa, es, pudiendo estar de acuerdo con esos argumentos del estado de cosas, de esto no me gusta aquello, el gobierno no acciona rápidamente, no resuelve, parar las clases por eso. Sí, y por mucho más. Recuerda que estamos viviendo en una situación compleja a nivel nacional, donde hay un aumento disparado del costo de la canasta básica del combustible, que me imagino que a todos nos está afectando, ¿no? Sí. No maestros, a toda la sociedad. Y yo creo que al gobierno y a las autoridades hay que hacerle los reclamos oportunos. Lamentablemente, mi distinguido profesor, usted tiene más experiencia que esto en yo, que mi persona. Eh, en Panamá los gobiernos entienden de esta forma. Lamentablemente hay que llegar a este tipo de situaciones Sí. para poder que tomen la dirección del barco. Tiene razón, profesor. Lamentablemente los políticos en Panamá solo reaccionan de esta manera, pero ¿por qué hacemos que los estudiantes paguen esto? Esa es la parte que no... Y en eso usted tiene tanta experiencia como yo también. ¿Por qué hacemos que los estudiantes paguen este plato roto que no es de ellos? Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Los estudiantes son parte de este país, son hijos de nuestros padres de familia que están asociados. Ellos también profesor, están apoyando, profesor Cabrera. así como Los usted dice, estudiantes, los padres de familia también están apoyando. a usted así como usted me asigna a mí una mayor experiencia, me estaba diciendo viejo elegantemente, pero está bien, me está diciendo viejo elegantemente. Pero si se trata de luchas, si se trata de mandar mensajes, usted puede convocar para las horas de la tarde, usted puede convocar para fin de semana. Y para efecto de la protesta y de mandarle el mensaje a los gobernantes, se manda y se logra. Es decir, lo que ocurre, profesor, es que, y yo, por razones obvias, yo entiendo el costo de paralizar clases. Después de 2 años de pandemia, tener excusas para parar las clases es difícil encontrar excusas. Después de que esta administración Cortizo le pagó de manera retroactiva el último aumento que por ley le otorgó casi que de manera irresponsable la administración Martinelli de $900, y Cortizo dice, no, se lo vamos a pagar antes que corresponda. A los educadores de este país, yo no sé, como que parar clases no es el tema. Bueno, pudiera estar de acuerdo en sus comentarios, pero no los comparto. Claro. De manera irresponsable, a nosotros no se nos dio un aumento. Nosotros somos parte de los funcionarios públicos de este país que ganaba prácticamente un salario mínimo ante la administración Martinelli. Esa es una gran realidad. Un maestro aquí en el 2010 ganaba $800, $700, ¿ya? Y por muchos años hemos aportado a este sistema educativo. Y hemos aportado, profesor Cabrera, sin nada en la mano. Porque el gran problema aquí es que ven la situación mala en la clase trabajadora del docente panameño. Cuando quienes han quedado mal
con el sistema educativo no somos nosotros, son los gobernantes que nos han gobernado por décadas. Usted sabe bien que el Producto Interno Bruto de inversión en Panamá, lo sabe perfectamente, es del 3.6% y al Ministerio de Educación del 1.5%, de ese 3.6%, ¿ya? Y que en Costa Rica el 7.5% y en Colombia el 5% del PIB se invierte en educación. En Panamá estamos por debajo de esa cifra de nuestros vecinos. Entonces, yo no quisiera, me disculpa, profesor Cabrera, decir que fue un aumento irresponsable. Yo creo que a todo el que le aumenten, a la policía, a los periodistas, a los abogados, a los trabajadores de la clase obrera, todo el panameño que pueda tener un salario mejor, es una realidad. Profesor, le voy a explicar por qué fue absolutamente irresponsable. No porque los educadores no se merezcan esos $900 y más. Ojo, y más, no $900, más. Porque es la profesión que marca a una sociedad, la de los educadores. Pero cuando yo llamo irresponsable es porque, como ustedes no quieren que los supervisen, entonces el gobierno de Martinelli, el gobierno de Varela y el gobierno de Cortizo les aumentó 300 y hay cero supervisión. Porque si usted quiere hablar de Costa Rica y de Colombia, donde le asigna al presupuesto del sistema educativo mucho más porcentaje del PIB anual del país, yo le he puesto doble contra sencillo que ahí hay supervisión hacia los educadores. Aquí hay cero supervisión. Y es lo que marca, profesor Armando Espinosa, la diferencia entre la escuela particular y la escuela pública. La escuela particular no es mejor que la escuela pública. Afirmar eso es mentir, no es mejor. Lo que sí hace la diferencia es que en la escuela particular hay supervisión y en la escuela pública ustedes, los gremios, se niegan a que lo supervisen. Entonces, ¿cómo podemos funcionar así? Importante, profesor Cabrera, en este debate de mucho respeto, pero que se lleva con mucha discrepancia, y eso es necesario. Usted es el periodista, yo soy el dirigente magisterial, y estamos conversando como si estuviéramos los dos juntos en la misma sala, pero tengo que discrepar con lo que usted dice. Panamá tiene una batería de 450 supervisores que todos los días están supervisando la educación pública nacional. Que no le den las herramientas para poder hacerla mejor es otra cosa. ¿Se da cuenta dónde está la situación? Es que para poder entender el Ministerio de Educación hay que estar dentro del Ministerio de Educación. Es fácil criticarlos desde afuera, pero dentro, esta es otra situación, mi distinguido profesor Cabrera. Yo lo invito, vamos, cualquier día, visitemos las escuelas de este país y veamos si no se supervisa, veamos si no se dirige. Lo que se va a encontrar usted es una excelente supervisión, una excelente dirección, pero se va a encontrar con mucha carencia en herramientas para poder realizarla. Pero aún así se realiza, profesor. Pero, profesor, si la supervisión fuera tan buena y no sería injusto decir que todos los educadores, no es injusto. Si fuera tan buena, ¿por qué los niveles de la educación panameña están tan bajos? Cuando nos medimos frente a los otros países con las dichosas pruebas que nos cuestan una fortuna de plata, que no sé para qué no las gastamos y sabemos cuál va a ser el resultado. Si fuera tan buena la supervisión. Le contesto, profe. Usted ha entrevistado aquí a la exministra Lucy Molinar. Sí, pregúntele claro, en alguna entrevista que tenga por qué ella no participó en sus 5 años de la prueba PISA. Porque todo el mundo sabe que el país que más plata paga es el que mejor sale evaluado. Pregúntele, ¿ya? Entonces se ha transformado en un negocio esto de las pruebas PISA y las que no son PISA. Pero es que ella también, profesor, no lo pagaba porque ella sabía cómo iba a ser el resultado. Entonces lo que procuró es que invertir ese dinero en hacer cosas para que cuando ya el sistema estuviera preparado, entonces poder presentarse a esas pruebas. Esa fue la razón real. Todo el mundo sabe lo que es PISA. Todo el mundo sabe lo que es PISA. Usted puede medir a Panamá con Finlandia, con Suiza, con Singapur, con Hong Kong, cuando invierten el 25 o el 20 y el 14% como Japón del PIB en educación. Cuando nosotros invertimos el 3%, usted puede hacer esa medición. Eso es imposible. Cuando aquí en Panamá, le cuento, tenemos 1000 aulas ranchos, cuando el 60%, le estoy dando cifras de la Contraloría, el 60% de las escuelas no tiene internet, el 50% no tiene agua potable, hay 300,000 sillas, que es lo básico que hacen falta, las escuelas están en deterioro. Hay escuelas que después de la pandemia, muchas, los muchachos siguen en la famosa virtualidad por culpa de nosotros,
por culpa de que no tienen las escuelas listas. Hay un gran problema en el aparato gubernamental de hace décadas que no hace la inversión correcta en educación. ¿Usted sabe cuál fue el presupuesto más alto? Me disculpa, el presupuesto más alto que se ejecutó en educación. Creo que fue en el 2014, si no me equivoco, ¿ya? Y se ejecutó el 60%. ¿Se da cuenta la burocracia que hay en el sistema educativo para invertir lo poco que le dan a la educación? El 60% fue la ejecución más alta en el presupuesto educativo. Lo pueden buscar en la página del Capital Financiero. Profesor Armando Espinosa, lo que creo que donde probablemente, y como usted bien dice, y por supuesto siempre vamos a conversar respetuosamente y como gente civilizada, lo que yo percibo de su argumento es que el sistema educativo no funciona bien por falta de plata. Reduzcámoslo a una palabra, plata, o sea, recursos, pues, para que las escuelas estén bien, para que no haya escuela rancho, pero profesor, usted lo sabe porque yo lo sé, y en eso sí usted tiene más experiencia que yo, porque yo nunca di clase en el sector público. Profesor, si así fuera, si el argumento fuera de recursos, significa que aquellas escuelas públicas que sí tienen salones de clase bien habilitados, con aire acondicionado. ¿Cuáles son esas, profesor? ¿Cuáles son? Mencióname. Pues, profesor, ¿qué pasa? A lo mejor no serán el Palacio Oriental, pero algunas tienen lo que no tienen otras. ¿Cuáles son esas? Eso es lo que quiero saber. Lo que le quiero decir, usted y yo lo sabemos, profesor. Si el tema fuera de recursos, caramba, paralicemos este país mañana para exigir que el gobierno ponga el porcentaje que ustedes están reclamando del PIB para la educación. Mañana paremos el país entero hasta que el gobierno diga, aquí están los recursos. Pero usted y yo sabemos que el tema no es solamente de recursos. Los recursos son importantes. Usted y yo sabemos que la clave de esta historia se llama la maestra, el maestro, el profesor, la profesora. Esa es la clave. No es el recurso de la plata en sí misma. Eso va a ayudar. Por supuesto, los laboratorios van a ayudar para que el muchacho o la muchacha pueda tener elementos de comprobación de lo que el profesor de física, de química, de biología le está diciendo. Por supuesto que sí. Pero usted y yo sabemos que la clave de esta historia es la voluntad de esa maestra, de ese maestro, de ese profesor o la profesora, de ayudar a avanzar a sus estudiantes. Con muchos recursos o con pocos recursos. Eso lo sabemos usted y yo. Me encanta esta conversación, profesor. Me parece interesante. Miren, la voluntad de la maestra, el maestro. ¿Y dónde está la voluntad política? Ese es el cáncer. Y no solo en educación, en salud, en seguridad, en justicia. Falta voluntad política, mi distinguido profesor Cabrera. Los maestros, los profesores, siempre estamos listos y no hemos dejado de hacer el trabajo, me permite. No hemos dejado de hacer el trabajo aún en las peores condiciones en las que encontramos el sistema educativo. Mire, nosotros los educadores no hemos dejado de hacer el trabajo y nos hemos sometido a una evaluación nacional e internacional sin las herramientas de trabajo. Yo puedo hacer una gira con usted a cualquier escuela, la que usted escoja, y vamos a ver cómo trabaja un docente panameño, ¿ya? Y lo hace, saca su proceso educativo adelante. Pero aquí, el gobierno nacional, que es el tema que empezamos, nos habla de una estrella que prometió en campaña. ¿Y dónde está la estrella? La estrella no brilló. Aquí nosotros, le cuento algo, vamos a hacer, profesor Cabrera, vamos a ser sede de las Olimpiadas de Robótica en el 2023. Y le digo algo, aquí ninguna administración se ha puesto los pantalones para meter en el currículum la asignatura de informática, que es algo que usted ahorita mismo, usted y yo y Flor, tenemos de frente el uso de la tecnología. Y nuestros estudiantes en el sector público no tienen derecho a que se les enseñe tecnología. Porque aquí en la administración anterior también se eliminó el programa Entre Pares. Porque aquí no hay voluntad política. Aquí es quien gana más aplauso en cada administración y yo elimino lo que hizo la administración para ganar aplauso. Ese es el problema, doctor Cabrera. Tenemos un problema político en el país, que es el cáncer que está dañando esta sociedad. Profesor, el tema político es importante, pero yo me quiero regresar al tema de la educación de los jóvenes.
Usted acaba de decir que, bueno, desprestigia a PISA de un lado, vamos a ver si va a desprestigiar a la UNESCO. La UNESCO, en un informe publicado a finales del año pasado, dijo y reportó que América Latina tuvo un retroceso de 10 años de aprendizaje por el tema de la pandemia. América Latina, en donde 3 de 4 cada niños, o 3 niños de cada 4, mejor dicho, no van a poder siquiera leer un texto simple por la pandemia, por la falta de conectividad, por la pérdida de clases. Números muy preocupantes. Y hoy, ustedes anuncian, no hay clases. ¿A usted no le preocupa ese informe publicado por la UNESCO? Si tanto le interesa la educación de los niños panameños. Mi distinguido amigo en cabina, a mí me preocupa más lo que dice la UNESCO. Es que el 85% de los estudiantes que yo tengo en mi aula hoy están con hambre, distinguido periodista. ¿Ya? Pero es que, eso es lo que tiene que estar la UNESCO pendiente. Profesor, usted es un actor político. Con hambre, mi distinguido periodista. Es que, a ver, ¿usted es un actor político o es un maestro? Yo soy un maestro y hacemos política gremial. Recuerde que la política partidista es una cosa y la política gremial es otra cosa. Vamos a diferenciar una cosa de la otra. Esa política gremial, profesor. Y hacemos política educativa. Esa política gremial que usted defiende en base a los niños está dejando hoy a jóvenes sin clase. ¿Cómo se explica? ¿Y cómo tú me explicas que el gobierno y la UNESCO o el que sea, las instituciones estas que hablan tanta letra menuda, tienen al 85% de nuestros niños con hambre? Volvemos al tema. ¿Usted puede aprender con hambre, mi amigo? Profesor. ¿Usted puede trabajar con hambre? Le pregunto. ¿Usted puede tener resultados positivos con hambre en un salón de clase? A ver. Dígame. Volvemos no puede. al tema inicial que planteó el profesor. Usted es maestro, usted tiene que defender la educación, la vocación. A usted le tiene que interesar que esos niños, que ese aprendizaje que se ha perdido por la pandemia se pueda recuperar. No puede fungir como actor político y menos decir que no hay clase. Mi distinguido, hoy estamos peleando por esos niños y ustedes tienen que sumarse como periodistas a pelear a esos niños. ¿Cómo es posible que tú no vayas a pelear que el 85% de los niños tienen hambre en este país? Yo puedo debatir y aquí lo hago y critico al gobierno y le exijo al gobierno, pero ¿sabe qué, profesor? Yo no puedo permitir y aplaudir que ustedes digan no vamos a dar clases. Eso no lo puedo permitir. ¿Por qué? Pero es que no vamos a dar clases porque nos da la gana. No vamos a dar clases porque aquí en este país la única forma de reclamar es así, mi distinguido periodista. Yo creo. Así de sencillo. Mira, en la pandemia, Panamá es el país menos conectado de América Latina. Eso no lo dice la UNESCO. ¿Ya? Y aquí nosotros los educadores, en medio, tú sabías que no nos podíamos ni ver la cara en la pandemia porque todo el mundo creía que todo el mundo tenía COVID. Profesor Armando. ¿Sabes qué hicimos los docentes, profesor Cabrera, y termino? Me perdona para terminar la idea. Disculpe, yo sé que el periodista lleva el debate y usted, pero me perdona. Nosotros que hicimos en la pandemia, de nuestro recurso, hicimos lo necesario para llevarle la educación que se dio en la pandemia, virtual o no virtual. El Estado panameño pasó agachado y la UNESCO también pasó agachada. Es que yo no quiero ser crítico de ninguna institución internacional o nacional. Tengo que ser realista de lo que pasa en mi país de los millones. Profesor, ya para cerrar mi intervención, usted dice nos paralizamos y nosotros tenemos que acompañar como periodistas a su paralización, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo me imagino, entonces yo quiero preguntarle, dentro de las exigencias para saber qué tan sentados están sus bases, si los pies están sobre la tierra, dentro de sus exigencias está el congelamiento de los precios de la gasolina. Espero que no, porque usted y yo sabemos que Panamá no puede hacer eso. Mi distinguido periodista, no solamente tenemos los pies sobre la tierra, la cabeza sobre la tierra, porque te estoy dando números reales que no me los ha podido debatir porque son reales. ¿Ya? Yo te estoy hablando de números y de cifras. Te dije que el 85% de los niños tienen hambre. Y le estoy diciendo... ¿Sabes que la gasolina? Y sí, claro, una de las reclamaciones, si haga la pregunta que viene, obvio que es la gasolina. Porque nuestros estudiantes y nuestros padres de familia, te termino si me permite, te contesto. A ver. La gasolina está incidiendo en el alto costo de la vida y está causando hambre en este país. Lo más seguro tú tienes los 3 golpes en la casa. Pero yo tengo estudiantes que no tienen que comer. Yo soy el maestro, como me dijo el profesor Cabrera, y yo veo la realidad todos los días. Te invito, vamos a las escuelas, visitémoslas,
Hagamos un reportaje y te aseguro que cuando vienes de allá viene con una cultura totalmente diferente sobre lo que ¿usted comentaba. quiere que se congelen los precios de la gasolina, sí o no? Que se congele urgente, hace rato lo estamos pidiendo. Usted sabe, como profesor, que eso es inviable. Y usted sabe por qué Pero es ¿por qué inviable. otros países lo han hecho? ¿Por qué? A ver, partamos del hecho. La deuda que va a generar Panamá a punta de subsidios, el hueco fiscal que se va a generar, no va a ser posible de revertir a 2 años. Usted lo sabe como profesor. Pero si le acaba de dar subsidio al sector turístico, ¿por qué al pueblo no? Le acaba de dar 9 millones a la UNACHI. ¿Por qué al pueblo no? Profesor Armando Pero le Espinosa, dieron 9 millones a la UNACHI de pudiendo, subsidio. fíjese, profesor Armando Espinosa, pudiendo estar de acuerdo con su discurso y con su argumentación política, pues yo puedo compartirla. Fíjese que buena parte de las cosas que usted está diciendo, dice, oye, la verdad que sí, es que los gobiernos, todos hablan de la educación, pero todos hacen muy poco por la educación. Sí, eso usted tiene la razón, pero ¿para qué me voy a agotar yo discutiendo con usted eso? Si en eso usted y yo estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. O sea, no hay el esfuerzo tesonero de parte de las gestiones de gobierno en este país para resolver el problema de educación de una manera integral. Así, en eso podríamos estar todos los panameños de acuerdo. ¿Dónde van a venir las diferencias? Hay una donde el gran público no lo va a saber y no tienen por qué saberlo porque no son educadores. Usted y yo a lo mejor sí lo vamos a entender. Usted y yo sabemos perfectamente bien que tiempo que se pierde en educación, tiempo que no se recupera, usted y yo lo sabemos. Aquí hubo una huelga una vez y los educadores dijeron no, y no lo vamos a recuperar. Van a venir a dar la clase los viernes, los sábados y no sé cuándo. No, no vamos a ir. Y no fueron. Y no se recupera. Y profesor Armando, estamos, y digo estamos como sociedad, porque aunque yo no estoy del lado aquel, yo digo, pues sí soy parte de la sociedad, estamos cometiendo un crimen cuando todos estamos viendo la diferencia de cada vez se ensancha más entre el estudiante de la escuela pública y el estudiante de la escuela particular. Eso es perverso, porque estamos condenando a los pobres a seguir siendo pobres. Y usted y yo sabemos que el que es buen estudiante de la escuela pública como buen estudiante de la escuela particular. El que tiene algún problema de deficiencia de algún tipo lo va a tener en cualquier escuela. Pero eso que estamos haciendo en Panamá, de hacer crecer la brecha más y más y más entre la escuela pública y la escuela particular, es del orden de la perversión, casi que criminal. Entonces, usted y yo podemos agotarnos el resto del día hablando de que los políticos no hacen, y además vamos a estar de acuerdo, porque además en ese punto vamos a estar de acuerdo, y que no se invierta lo suficiente, vamos a estar de acuerdo. Pero usted y yo sabemos que nada justifica perder clase. Realmente usted lo sabe porque no hay forma de recuperar ese tiempo. Venimos de 2 años de pandemia y de antes de esos 2 años ya veníamos con cuestionamientos al modelo porque por alguna razón que yo desconozco, profesor Armando Espinosa, y que por lo que veo usted es bastante más joven que yo, hay una resistencia de ustedes, los dirigentes de los gremios, a querer modernizar el sistema. Y el sistema se sigue dirigiendo con una ley que data de la primera mitad del siglo XX, por amor a Dios, y ya estamos en la tercera década del siglo XXI. Y la ley data, la ley marco, la ley columna vertebral del sistema, data de la primera mitad del siglo XX, ni siquiera de la segunda mitad, sino de la primera mitad. Y ya estamos en de la tercera década del siglo XXI. Y en Panamá es imposible hablar de reformar el sistema y de modernizarlo porque, y tengo que ser realista en mi lectura, ustedes, no los gremios, ustedes los dirigentes de los gremios, se niegan a que ese debate se dé. Y no lo entiendo. Sin embargo, con una tranquilidad pasmosa nos dicen, hoy vamos a paralizar porque vamos a la protesta. Protesta con la que tienen razón. Cuidado, ¿eh? Tienen razón con los temas de la protesta. Pero lo que no tienen razón, en mi opinión, es a paralizar las clases. Profesor Cabrera, interesante su debate. Mire, me parece este debate respetuoso, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que nosotros estamos en desacuerdo con modernizar la educación? Cuando somos los primeros. Pero si lo han Mire, impedido. nosotros hemos propuesto aquí que se hagan cambios curriculares.
propusimos que se agregue la materia de informática, que no existe. ¿Usted sabía? No existe la asignatura de informática en el Ministerio de Educación como tal. Y estamos proponiéndola y el Ministerio de Educación no le ha dado la gana de mover un dedo ni profesor Armando Espinosa, sí, fíjese que si usted me dijera a mí que van a parar las clases para ir al Meduca a exigir que se incorpore la materia de informática, yo pediría la condecoración para usted. ¿Sí? Pero fíjese que por eso esos temas se mencionan. No puedo hacer esa exigencia, profesor, pero profesor, fíjese, usted lo ha dicho 3 veces y yo me he quedado asombrado. La verdad que yo pensaba que ya la materia de informática, profesor Espinosa, ¿no? le tengo malas noticias. Ajá. Le tengo muy malas noticias. Yo tengo 61 años de edad y cuando yo tenía 17 años, a los 17 años de edad, en el colegio La Salle, mi grupo fue el primer grupo que dio informática en este país. Le estoy hablando de 1978. Y usted me ha dejado a mí ahora, la verdad que usted me ha dejado impactado, porque yo daba en La Salle y en no sé cuántas escuelas particulares, la materia informática está allí. Y nunca se me puede olvidar, el hermano Marcos nos decía, esta es la materia del futuro, no pierdan, cojan esto con la seriedad del caso, como éramos el primer grupo que daba informática, nada, qué carajo, computadora, no. Y nos los advertía el hermano Marcos en aquella época. Hoy, ¿qué es? Como usted lo acaba de decir, hoy es la realidad, usted tiene ahí enfrente un celular, nos comunicamos, tiene que tener dominio de la aplicación. Usted me da una noticia hoy, que yo no sé si Flor la sabía o si Gonzalo la sabía. Yo me he quedado impactado de saber que la materia informática no está incorporada al pensum en la escuela pública. De básica general. Profesor, por eso yo le hablo de la perversión. Lo que estamos haciendo como sociedad perversa. ¿Y cómo es posible que en la escuela particular hace décadas la materia informática sí está incorporada? Pero, eso no es justo. Doctor Cabrera, le hemos propuesto cuántas veces esto a las autoridades y no quieren. ¿Por qué no hay voluntad? ¿Se da cuenta que el tema es de la voluntad de quienes gobiernan? Aquí escogemos cada 5 años autoridades. Hay gobernantes y gobernados. Pero si los gobernantes no hacen caso, ¿cómo tenemos que presionar? Ya usted sabe cómo tenemos que presionar. De esta forma. La única forma de poder presionar a quienes gobiernan es de esta manera. Y esa es la realidad de nuestra población. Entonces, ¿qué pedimos nosotros a la población? Sabemos que esto no es para nada. ¿Usted cree que nosotros queremos andar cerrando calles? ¿Usted cree que nosotros queremos andar apoleando? No. Profesor Armando, en el país hay 18 o más gremios educativos. Ustedes como dirigencia gremial, ¿qué aportan al sistema educativo? ¿Le parece poco, Flor? ¿Ya? No, digamos nosotros hemos hecho propuestas importantes al sistema educativo. Le entregué un currículum al Ministerio de Educación, el proyecto curricular para que agregara la materia de informática, porque los curriculistas del ministerio nada más hay 2. ¿Sabe que el Ministerio de Educación tiene 2 curriculistas para semejante monstruo? ¿Ya? Nos toca a nosotros hacerle la colaboración, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Con eso te puedo seguir enumerando de cosas más, ¿sí? Pero el problema es que aquí está que a nosotros nos quieren engañar, a la sociedad la quieren engañar, diciéndole que los culpables de la mala educación o de la buena, ¿ya? Somos los docentes. Eso no puede ser. Tenemos que atacar al cartero. No ataquemos a quien lleva la carta en este ministerio o en este país. Vamos a unirnos todos por este sistema educativo. Si es que queremos sacarlo adelante y tanto nos interesa. Pero los docentes siempre tenemos que salir a defender los intereses de los estudiantes. Ah, que se pierde un día de clase. Pero si tenemos 3 años del gobierno diciéndonos que iban a brillar la estrella, que iba a brillar la estrella. Y a ellos al presidente no le reclaman nada. A los diputados, a los ministros no le reclaman nada. Y nosotros por 1 o 2 días nos dicen que nosotros la educación es la culpa de los educadores. Porque se siguen atrasando jóvenes, profesor, se siguen atrasando. Pero bueno, profesor Armando Espinosa, gracias por darnos este tiempo. Gracias a usted. Usted va a estar hoy, usted va a la convocatoria a las 5 de mayo. Estamos en la asamblea, ya estamos aquí en la asamblea. Ya están. Bueno, a lo mejor lo veo por ahí. Una paralización nacional en todas las escuelas del país para hacer un reclamo, como decía mi amigo, el otro periodista. Obvio, por la gasolina. Y te vas a dar cuenta que cuando la congelen también te va a ayudar a ti. No, eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Yo no soy irresponsable. Peleamos por lo que no quieren salir a la calle a pelear. Te invito para que vayamos a la Plaza 5 de Mayo hoy, donde está el verdadero pueblo panameño. Yo voy ahora para allá, profesor Armando Espinosa. Vamos para allá, mi amigo. Por ahí. Gracias. Lo espero.
Muy Doctor amable. Edwin. Hasta luego. Bien. 7:46 minutos, ya está listo nuestro siguiente invitado, pero mientras yo hablo con el siguiente invitado, a ver si Melissa y o Flor Sí. hagan un esfuerzo tenaz por conseguirme a la ministra de Educación, a ver si nos contesta. Yo he quedado impactado con esto que el profesor ha dicho. Yo quiero que la ministra me diga si eso es cierto. Que la materia informática no está incorporada al pensum. Yo quiero que me lo expliquen por qué no. Porque yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo conocimiento de causa. Yo tenía 17 años cuando mi grupo dio informática en la SAI. Y si nos dijeron, este es el primer grupo en el país que da informática. Ah, y entonces, imagínense, eso hace 45 años. Yo necesito hablar con la ministra de Educación. De verdad, necesito, antes de que finalicemos el día de hoy, hablar con la ministra y que nos diga si es cierto o que nos diga no es cierto. Pero bueno,